Bueno, bienvenidos una vez más. Tenemos que pedirles perdón, pero no hemos podido terminar el video, sí, del testimonio de José. José. Sí. Pero Flavia, a mí me emociona. Él mencionaba Isaías 41:10, ¿verdad? Y de eso se trata. Jesús venció y también a pesar de que podamos estar pasando por un momento como el de José, que me hace pensar en Job, ¿sí? Perder la familia, en este caso los hijos, Dios nos devuelve las esperanzas. Flavia va a orar, sí, ahora, porque va a venir nuestro predicador, Elías, y entonces queremos orar para que el Espíritu Santo lo utilice y no nos pase nada tampoco con la transmisión, pero si tenés algún pedido ahí, mi querido amigo, mi querida hermana, mientras Elías está predicando, escribinos, ¿sí? O algún agradecimiento, y a lo último del programa lo queremos, ¿sí?, anotar y mencionar nuevamente, ¿sí? Todos los pedidos. Así que, ¿vamos a orar? Vamos ahora. Querido Padre, te damos gracias por esta oportunidad de poder abrir la Biblia, de poder buscarte en ella y descubrir que tenemos esperanza en lo que has escrito y en lo que has puesto allí. Así que invitamos a tu Espíritu Santo que sea parte de esta transmisión y que pueda tocar nuestra mente y nuestro corazón y lo que escuchemos realmente sea de bendición. Te invitamos a quedarte, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿qué tal, queridos amigos? Muchas gracias, Flavia, muchas gracias, Maswell. Hemos tenido algunos inconvenientes un poquitito con la transmisión, en este caso porque siempre lo hacemos desde un mini estudio que tengo en casa, desde otra cuenta, pero en este caso estamos aprovechando la cuenta de Adventistas Comodoro para que todos aquellos amigos que viven en esta ciudad puedan disfrutar de esta Semana Santa que tiene el objetivo de acercarnos un poquitito más a Jesús y demostrarnos realmente lo que Él desea para nosotros, el bien que Él desea para nosotros. Vivimos sin lugar a dudas en un mundo convulsionado, en un mundo donde nos hacemos muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo puede ser que todavía haya guerras en este planeta, supuestamente tantos años que tenemos, hemos crecido como humanidad, pero parece que la humanidad sigue siendo egoísta, sigue lastimándose a sí misma? Tenemos enfermedades también que están al alcance del día, ¿no? Y tocan nuestra vida. Y aparentemente no hay una intervención divina que salga a nuestro favor. Sin embargo, esta semana se llama Jesús venció. Y vamos a aprender que así como Jesús venció en la cruz, nosotros podemos ser vencedores con Él, ¿no? Pero hay muchas preguntas que tenemos cada uno de nosotros en esta vida, como decíamos, llenas de dificultades. Un padre podría preguntar, por ejemplo, ¿por qué su hijo está agonizando en este momento? Una mujer que benefició a muchísima gente durante toda su vida podría preguntarse por qué está postrada en este momento en una cama de hospital, habiendo ayudado a tanta gente. La angustia durante el COVID fue real. De hecho, hace poco tuvimos también la oportunidad de escuchar al licenciado Plesia, algunos de nosotros allí en el predio ferial, y él decía, si alguien no tiene problemas, si alguien no pasa por crisis, es porque es marciano. Nos enfrentamos a la vida y la muerte en cada momento, y para algunos de nosotros, la realidad de la vida, la muerte y de la espiritualidad es algo real, tangible. Una enfermera en una de las ciudades grandes de Sudamérica atendió por el COVID durante la pandemia y allí perdió a su padre, a su hermana, a su madre, a varios tíos, quedando sola. Para esa chica las preguntas de la vida son una realidad. Y tal vez te pasa a vos, querido oyente, querido visitante aquí que estás, internauta se diría, ¿no? O me pasa a mí. Yo recuerdo durante el COVID, tuve 2 veces COVID durante este tiempo. La primera vez la pasé muy mal. Y mi niña tenía en ese momento 2 años de edad, ahora tiene 3, era todavía pequeñita, esto fue hace un año y un poquitito atrás. Y yo estaba en el piso superior de la casa donde vivía en ese momento y escuchaba la voz de mi niña de 2 años que no podía subir a verme a mí para no contagiarla, ¿no? Ni ella ni su mamá. Pasé 18 días con fiebre,
muy mal. Y me pregunté en ese momento, ¿cuál era la voluntad de Dios para mi vida? Recuerdo que leí todo el libro de Salmos, aquellos que conocen la Biblia, leyendo todos los textos donde el rey David decía que el Señor lo libraría del pozo de la muerte, ¿no? O del sepulcro. La realidad de enfrentarme, de dejar a mi nena sin papá, era una realidad en ese momento. Tuve la bendición de salir adelante, pero otros no. Recuerdo un amigo mío, músico, cantante para el Señor, chico de 6 años. En realidad no éramos tan amigos, éramos conocidos y por Facebook me enteré que falleció. Y pensé en su nenito, ¿no? En Joaquín, ese niño que había quedado solo sin su papá ahora. ¿Qué respuesta hay para él de parte de Dios, ¿no? La Biblia, que es lo que vamos a estudiar esta semana, presenta el capítulo 1 y 2 de Génesis como un mundo ideal, un mundo donde todo era perfecto, donde no había muerte, donde Dios había creado al ser humano para ser completamente feliz. Y los últimos capítulos de la Biblia, el capítulo número 21 y 22 de Apocalipsis, presentan lo mismo. Un mundo perfecto, un mundo en el cual Dios está con la humanidad y la humanidad es feliz. Pero ¿qué pasa en el medio de todos los capítulos y de todo el libro? Bueno, no sucede otra cosa realmente que la intervención divina en favor de la humanidad. La pregunta que nos planteamos es real. Epicuro, un filósofo griego, decía lo siguiente: ¿Dios desea impedir el mal, pero no es capaz? Entonces Él no es omnipotente. ¿Él es capaz, pero no desea evitar el mal? Entonces es malo. ¿Él es capaz y desea combatir el mal? Entonces, ¿de dónde viene el mal? Este hombre se planteaba esta realidad que muchos de nosotros nos planteamos hoy en día también. Y en el día de hoy, justamente, que se llama Sombras en el Cielo, vamos a ver lo que plantea la Escritura acerca de Dios y por qué sufren los inocentes. Y allí los quisiera invitar a leer primeramente el libro de Primera de Juan, aquellos que tienen Biblia a mano o que quieren buscar en Google o en una Biblia electrónica que tengan en sus celulares. Primera de Juan, vamos a leer varios versículos en esta noche. El capítulo 1, versículo 5 nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. La Biblia plantea esta realidad, esta verdad absoluta, que con el tiempo uno la puede experimentar cuando comprende mejor el mundo en el que vive. Dios es bueno, Dios te ama, y no hay nada oscuro en él. No hay el mal era necesario. Dios no hizo el mal. Dios no necesitaba el mal en este mundo. Él lo hizo perfecto. Cuando recorremos las primeras páginas del Génesis encontramos un mundo ideal, ¿no? Adán y Eva tenían el sustento necesario de agua, ¿no es cierto?, porque estaban en el río, tenían el sustento de comida porque estaban los árboles frutales, tenían la compañera y el compañero ideal que los acompañaba, hasta riqueza había, y eso que todavía no tenían deudas, porque dice la Biblia que alrededor del río Tigris en ese momento había mucho oro, piedras preciosas, es decir, Dios le llenó el banco a Adán antes de que existiera el comercio. No había ninguna necesidad, Dios hizo todo perfecto. Y quiere todo perfecto para tu vida y para la mía también. Cuando las cosas malas nos suceden, no las suceden porque Dios quiera que eso pase. Dios quiere lo mejor para vos y para mí. Y quisiera que en esta noche te vayas convencido de que Dios te ama y que Dios es bueno. Pero entonces, ¿por qué el mal? Es la pregunta. Bueno, vamos a ir viendo eso. Pero primero queremos hablar de estos textos, ¿no? Estos textos que nos definen cómo es Dios según la Escritura, cómo es Dios según los escritores bíblicos, ¿no? Dios es luz y no hay tinieblas en él, no hay nada oscuro en él. A veces intentamos buscar en el carácter de Dios defectos que son netamente humanos y lo hacemos muchas veces porque nos gustaría justificar alguna cosa que sucede sin comprender de que Dios quiere el bienestar nuestro. Deuteronomio capítulo 32, el quinto libro de la Biblia, podemos buscar también, tiene un versículo muy interesante. Deuteronomio capítulo 32, nos dice lo siguiente. El versículo es el versículo 4. Dice allí: Él es la roca, hablando de Dios, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad, y no hay maldad en él. Es justo y recto. Dios es la roca. En la Biblia se dan varias veces esta ilustración de la roca. La roca es el cimiento,
es aquel lugar donde nosotros podemos apoyar nuestra construcción, la construcción de nuestra vida. Y la Biblia dice que si queremos estar seguros en este mundo, tenemos que construir sobre la roca. De hecho, Jesús cuenta una parábola en el Nuevo Testamento hablando de dos hombres que habían construido sus casas. Uno había construido su casa sobre la arena y el otro había construido su casa sobre la roca. La Biblia dice que en ambos casos llovió, cayó la tempestad, vino la lluvia, vino la tormenta, y en uno su casa se derrumbó. El otro mantuvo lo solvente de la roca, ayudó a mantener la casa bien y salió adelante. La Biblia no promete que nosotros no pasamos por dificultades. La Biblia dice que en el medio de las dificultades nos podemos sostener en aquel que es bueno y que no hay maldad en él, que Él es la roca para cada uno de nosotros. La invitación de esta semana no es una invitación a decir, si aceptás a Jesús no vas a tener más problemas, porque eso lamentablemente no es la verdad en la Biblia. Lo que la Biblia dice es que si nosotros ponemos a Jesús como la roca de nuestra vida, cuando vengan las tempestades y las crisis, vamos a poder mantenernos en pie. Y eso es lo que dice. Otro texto interesante acerca de justamente Dios es el capítulo 1 de Génesis, versículo 25 y 31, las primeras hojas de la Biblia, capítulo 1 de Génesis, versículo 25 y 31, dice lo siguiente: E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y el versículo 31 reza así: Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Así que la Biblia no solamente plantea la bondad de Dios, la perfección de sus caminos, sino que además nos dice que lo que Él creó lo hizo en primer lugar perfecto. Y eso es porque Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 define a Dios diciendo: Dios es amor. Dios lo que hizo, lo hizo bien. Y entonces, ¿por qué el dolor, el sufrimiento y la muerte? Bueno, la Biblia plantea una realidad. Para que haya amor, para que exista el amor, bueno, la vida plantea esto inclusive, ¿no? Tiene que existir la libertad. La libertad de poder elegir. Uno puede dar lo mejor por la pareja, por el hombre, por la mujer que tiene al lado, puede sustentarlo, puede darle cariño, puede darle aprecio, pero no puede obligarla a amar a la otra persona. La otra persona tiene que elegir amarnos y elegir compartir la vida con nosotros. Es como cuando éramos jovencitos, ¿no? Y por ahí andábamos detrás de la chica que nos gustaba tanto y por ahí le regalábamos flores, le regalábamos chocolates, la invitábamos a comer, la llevábamos a pasear a algún lado, ¿no es cierto? Pero finalmente la chica muchas veces no aceptaba, no podíamos obligarla a compartir la vida con nosotros. Sin embargo, la Biblia plantea de que Dios hizo al ser humano con esa libertad, la libertad de elegirlo amar. Pero uno podía elegir otra cosa. Y en el cielo fue así. Dios creó a sus ángeles y los creó con la libertad de poder elegir si servirle o no, de poder elegir si amarles o no. Y planteó, ¿no?, las reglas de cómo podían convivir y ser felices. Y ellos tenían que elegir. La Biblia dice que Dios creó un ser perfecto, hasta que hubo un momento en que a la hora de elegir, eligió mal. Dios no es el culpable de la maldad. Dios no es el culpable de lo malo que sucede. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y 15, nos cuenta una historia que nos ayuda a aclarar por qué hay maldad en el mundo. Ezequiel 28, 14 y 15, dice que Dios había creado este ángel, este querubín, y dice allí: Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. La Biblia plantea de que Dios había hecho también a sus ángeles perfectos y los había tratado con amor, pero hubo uno que tomó una decisión errada. Tomó el camino que Dios no quería que tome. Tomó el camino del mal, el camino del daño, el camino de agrandarse, inclusive, ¿no? Allí vamos a buscar en Isaías, capítulo 14, versículo 12 y 14.
Isaías 14, 12 y 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La Biblia dice que hubo alguien que quiso ocupar el lugar de Dios, y que ese ángel había sido un ser perfecto, pero que eligió mal. Y uno diría, pero ¿cómo puede ser que eligió mal teniendo todo a su favor? Nosotros nos enfrentamos a las mismas elecciones día a día, ¿no? ¿Cuántos hombres y mujeres tienen que enfrentarse día a día a la elección de ser fiel o no ser fiel a la persona que aman? ¿Cuántos hombres y mujeres tienen que elegir día a día si priorizar sus hijos a la hora de la educación y la economía o no hacerlo? ¿Cuántas veces cuando alguien viene a hablar con nosotros tenemos que elegir entre la honestidad, ser veraces, íntegros y decir lo que corresponde? ¿O mentir, tal vez para escaparnos de una deuda? ¿O porque una noticia no me gusta? Nos enfrentamos día a día a la elección del bien y del mal. Y nadie puede obligarnos a hacer lo bueno y lo malo. Es una elección que nosotros mismos tenemos que tomar. Aquel hombre que decide todos los días amar a su esposa, aquella mujer que decide todos los días amar a su esposo y acompañarlo, lo decide en la libertad. Y eso es amor. Pero este ángel decidió hacer lo malo. Y vamos a estudiar a lo largo de la semana, aunque no lo vamos a ver ahora en este momento, de que fue arrojado a la tierra y en este lugar también trajo la maldad. Y trajo el mal para el ser humano. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9, nos cuenta un poquitito acerca de esta batalla entre el bien y el mal. Dice allí, entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. De paso, en la escritura, Miguel no es otro que Jesús y el dragón no es otro que Satanás, ¿no? El versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando no se halló más lugar para ellos en el cielo, cuando hicieron lo malo, cuando eligieron el mal, vinieron a parar a la tierra. Y ahí vino el daño, ¿no es cierto?, a las criaturas de Dios. Claro, Satanás, como no podía seguir peleando contra Cristo, decidió lastimar y molestar a los hijos del Creador, al ser humano. Y se encargó de hacerlo no obligándolos a hacer el mal, sino, dice la Escritura, engañándolos. Él engañó para que nosotros tomáramos malas decisiones y nos hace creer que Dios es el malo de la película, cuando Dios realmente nos ama, ¿no? Satanás quiso llegar al cielo, Satanás quería ocupar el lugar de Dios, Satanás quería ocupar el trono, Satanás quería gobernar el mundo entero. Pero la Biblia nos cuenta cómo es el carácter de Dios en esto. Y en Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 8, hay un contraste grandísimo. Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 8, nos dice otra actitud distinta. Dice allí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a estudiar esta semana este hecho maravilloso. Mientras que Satanás se exaltó a sí mismo, quería llegar al trono de Dios, quería ocupar su espacio, engañó a un tercio de los ángeles, engañó a la humanidad, es el promotor de la enfermedad, de la muerte, de la discusión, de la discordia. Jesús descendió para ser como un hombre común y vivir entre nosotros. Y no solamente para eso, sino para dar su vida por vos y por mí. Dios está para intervenir en la historia del ser humano para que vuelva a ser feliz. Y mientras que uno se exaltaba a sí mismo, Cristo se humilló para poder darnos vida eterna, darte vida eterna a vos y darme vida eterna a mí.
Mientras que la gente quiere seguir el éxito de Satanás, Jesús encontró el éxito en morir por la humanidad, en dar su vida por sus amigos, dice la Escritura. Jesús venció a Satanás en el momento en que él decidió ser más humilde que Satanás y venir a vivir por nosotros, vivir con nosotros y morir por nosotros. El ser humano, después de haberse alejado de Dios y de haber elegido mal, elegirlo a contra, merecía la muerte eterna. Sin embargo, Jesús vino a pagar esa deuda para que vos y yo tuviéramos una oportunidad de que el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis se cumpla en nuestra propia vida, ¿no? Satanás proyectó el poder y Cristo proyectó el servicio. El plan de Dios era el sacrificio de Jesús. A la vista común del mundo, una pérdida, pero la salvación para nosotros. Y hay un versículo que a mí me encanta de la Escritura y es uno de los últimos que vamos a leer. Creo que vamos a leer 2 más o 3 más nomás. Pero este me gusta mucho y está en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Dice allí: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero esta parte me encanta, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando el diablo trae discordia al hogar, trae discordia en el matrimonio, trae rebeldía en los hijos, y aparece la persona de Jesús en tu vida, y comenzás a estudiar la Biblia, y a ver el estilo de vida que Cristo quiere para vos, y el ejemplo de Jesús para vos, ese matrimonio discordante, una vez que Jesús entra, pasa a ser un matrimonio concordante. Pasa a ser un matrimonio que se complementan el uno al otro. Ese hijo rebelde, perdido, porque Satanás lo ha llevado por ese camino, tentándolo, engañándolo, enseñándole que cierto camino es mejor que tener las cosas en orden y bien. Una vez que acepta a Jesús en su corazón y comprende lo que Dios dice en su palabra, transforma su vida. La gente piensa que el mayor milagro que hace Jesús es que el cojo vuelva a caminar, que el ciego pueda ver o que el enfermo se cure, y no es así. El mayor milagro que existe es que cuando Jesús entra en tu vida es transformada. El borracho deja de serlo para transformarse en algo sobrio. El adúltero deja de serlo para ser un padre ejemplar y de familia. El intemperante se vuelve temperante. El que es tosco en su trato y mal llevado con los demás se vuelve en una persona amable y pacífica. Porque esas eran las obras del diablo. Y Jesús vino para que deshacer las obras del diablo. Pero no solamente Él quiere beneficiarnos en esta vida, ¿no? Un texto muy interesante de la Escritura también es justamente Juan 3:16, que es un texto espectacular, ¿no? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, versículo que todos los cristianos conocen de memoria prácticamente. Dice allí: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mientras la enfermedad, la muerte, la desgracia de este mundo es traído por el enemigo de Dios, Dios interviene para que el ser humano no solamente pueda ser feliz en esta vida a pesar de las dificultades, sino que en algún momento tenga vida eterna. Los cristianos no creemos solamente en esta vida, creemos que Dios nos bendice en esta vida, y creemos que Dios interviene en esta vida, pero creemos también que un día vamos a morar con Jesús por la eternidad. Por lo tanto, aún personas como el testimonio que no pudimos terminar de ver, y estos días me parece que los testimonios no vamos a llegar a verlos, pero aún como el testimonio del hombre que había comenzado hoy y contado que había perdido a su familia, encontramos esperanza en Jesús, porque Jesús les da la oportunidad de volver a vivir. El capítulo 12 de Apocalipsis decía, ¿no?, que hubo una batalla en el cielo y que entonces fue arrojado el dragón y sus ángeles, y el dragón engaña al mundo entero. Pero en el versículo 11 de ese mismo texto de Apocalipsis 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, hay un texto que me anima muchísimo. Y dice allí, vamos a leer del versículo 10, dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron su vida hasta la muerte.
Me encanta este texto donde dice que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Había un hombre, allí por el 1700 y pico, muy malo, negrero, de barcos negreros, llevaba desde Sierra Leona hacia Inglaterra mayormente esclavos. Un hombre de un carácter, diría Minguito aquí en la Argentina, putrefacto realmente. Cuenta la historia que era tan malo este hombre que un día se cayó al mar en el medio de una tormenta y sus marineros, que no soportaban al capitán, le clavaron un lanzazo para salvarlo y lo levantaron como si fuera un pescado. Lo odiaban realmente. Era un hombre muy maligno, muy malvado, pero de pequeño él había leído la Sagrada Escritura. Su mamá le había enseñado que él tenía que ser un creyente, que él tenía que confiar en Dios y que tenía que dejar que Dios transformara su vida. Pero este hombre que se llamaba John se había alejado completamente de los caminos que mamá le había enseñado. Y se había transformado en un hombre que, como diría mi abuelo, se hacía odiar. Nadie lo quería, nadie lo apreciaba. Era odiado. Sin embargo, en una gran tormenta que hubo en el mar, él pudo encontrar en esa crisis terrible en la cual su barco casi se hunde a Jesús una vez más. Cayó de rodillas en el medio de la tormenta y dijo: Señor, si vos me salvás de esta tormenta, yo prometo realmente cambiar mi vida, permitir que tú la transformes para ser el hombre que tú deseas que sea y no el hombre que yo quiero ser. Así que John Newton, así era el nombre de este hombre, John Newton finalmente se salvó de la tormenta y llegó a Inglaterra. Todos esperaban de ese hombre malvado, malapalabrero, maltratador, negrero, esclavista, lo peor. Sin embargo, John Newton se transformó en un predicador. Y no solamente se transformó en un predicador, fue el mentor de uno de los abogados más importantes de Inglaterra que logró la abolición a la esclavitud. Aquel que había sido un esclavista, ahora luchaba en contra de la esclavitud. Ese es el mayor milagro. ¿Qué es lo que está pasando, querido amigo, en tu vida en este momento? Tal vez estás con un problema en tu hogar, no encontrás el rumbo, cómo salir adelante. Estás dando vuelta intentando solucionar las cosas y cada vez que las cosas te salen mal le echas la culpa a Dios. Parece que Dios no me acompaña, parece que Dios no me bendice. Bueno, yo quiero decirte que Dios es bueno y que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Satanás es el que está detrás de todo lo malo que nos sucede, de todo lo malo que sucede en este mundo, pero ha engañado al mundo entero presentándole al mundo, a Dios, a ese Dios que nos quiere ayudar, como alguien que nos perjudica. El único que puede tenderte la mano es Dios. Jesús vino para deshacer las obras del diablo y para que seamos felices en esta vida y en la venidera. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué es lo que vas a hacer en esta noche? ¿Vas a entregarle tu vida al Salvador? ¿Vas a confiar en Él? ¿Vas a decirle: Señor, yo quiero ser parte de tu pueblo, yo quiero ser alguien de fe, quiero ser alguien que confíe en ti, quiero que me liberes de los problemas de este mundo? ¿O vas a seguir renegando y tragándote esta idea de que Dios es malo? Cada una de estas noches, y después seguramente Flavia y Maxwell lo van a repetir, vamos a tener una hojita para que ustedes puedan repasar este tema con la Biblia en sus casas. Por ahí mencionamos varios versículos ahora y no nos dio el tiempo de buscarlo y queremos investigar un poquito más. En el día de mañana algunos de nuestros ayudantes van a estar acercando a las personas que deseen la hojita, justamente, valga la redundancia, la hojita, para que puedan completarla y para que puedan hacer este estudio de la Biblia con respecto al carácter de Dios. Ahí Flavia y Maxwell después nos van a pasar nuevamente el teléfono y va a aparecer por debajo de pantalla para que vos, si querés, puedas solicitar la hojita, ¿no es cierto? Pero me gustaría, antes de despedirme de esta parte, porque todavía falta la parte de los chicos, hacer una breve oración por vos, por tu familia, por tu salud, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, para que el Señor esté presente en tu vida, para que el Señor deshaga las obras que el diablo ha hecho en nuestra vida. Te invito a que inclines el rostro allí donde estás y podamos orar juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta noche. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a comprender mejor tu carácter, que no nos dejemos engañar por el enemigo que solamente ha traído dolor, catástrofe y desgracia a este mundo, y que podamos comprender que únicamente en Jesús podemos tener la salvación y podemos ser felices en esta tierra y en la eternidad también. Gracias porque mientras que el enemigo tuyo solamente quería escalar, Jesús descendió para vivir entre los hombres, para conocernos mejor y para entregar su vida por cada uno. Te pedimos, Señor, que podamos abrir nuestro corazón para que Jesús intervenga.
Que tu Espíritu Santo nos mueva a ser mejores cada día. Que podamos transformarnos en hombres y mujeres de fe. Que a pesar de la crisis podamos construir sobre la roca. Acompáñanos en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos una vez más, Flavia, Dios llamando a nuestro corazón, ¿no? Y Dios tiene, mis amigos, poder para cambiarnos. Por eso el lema de esta semana, Jesús venció. Gracias al pastor Elías que nos acompañó en esta primer noche. El cielo no nos dejó solos, no quedó sombra en este mundo. Dios es la luz del mundo. ¿Sí? Amén. Volvemos a repetir a nuestros amigos, ¿sí?, el número de teléfono, y tenemos, por supuesto, ahí va a estar saliendo en la pantalla el estudio, el número también de teléfono, pero podemos repetirlo, Flavia, nosotros. Sí, el número es 297-507-9412. 297-507-9412. Ahí puedes pedir la hojita entonces para repasar el tema de hoy. Y si tenés nuevamente algún pedido de oración, algo por lo que querés que oremos, también podés escribirnos ahí o si no también al chat que aparece en la transmisión en vivo, ¿sí? Que de paso saludamos a Sandra, a Lucy y a Cristina que estaban en el primer chat, ¿sí? Gracias por acompañarnos, y a los que están detrás que no se animan a escribir también, gracias por ser parte de esta transmisión. Mis amigos, escribinos, ¿sí? Escribinos al número. Ahí, como el pastor Elías recién mencionaba, tenemos este estudio. Estudiar la Biblia nos enriquece, nos hace mejores, nos conecta con el Señor, ¿sí? Es la palabra de Dios. Y por supuesto, vamos a terminar con un canto. ¿Cómo se llama el canto, Flavia? Un canto hermoso, ¿sí? Un canto que nos lleva a ese día que nos rememora, digamos, la Semana Santa, y es en el Monte Calvario. Tal vez no lo escuchaste o tal vez sí, pero es un canto precioso que nos ayuda a conectarnos con nuestro Dios. Así que te invitamos a quedarte y a que lo escuches. Nos vemos mañana, mis amigos. Qué historia tan cruel causa dolor y asombro cuando aquella cruz Cristo llevó en sus hombros, porque no era una simple cruz, pues con ella llevó Jesús las angustias y el dolor de nuestro amor. Cuando aquella cruz